Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un estado financiero que a veces creemos que no es importante porque pues su uso no es tan regular como el que se hace de los dos más conocidos y pues prácticamente presentados en todas las, eh, eh, ya sea bancos o socios o acreedores, es decir, el balance general y el estado de resultados. No los vamos a ver aquí cómo calcularlos ni cómo determinarlos, porque pues no es tema de contabilidad, pero digo, perdón, pero sí vamos a hablar acerca de ellos en las sesiones siguientes, analizando las razones financieras. En esta ocasión vamos a tocar un estado financiero conocido como el flujo de efectivo. Y sí vamos a ver cómo se determina. De una manera muy sencilla lo vamos a ver y que pues es útil también para la toma de decisiones dentro de la planeación financiera. Como les digo, la próxima semana pues veremos ya lo que compete a las razones financieras. Vamos a ver en qué consiste el estado de flujo de efectivo. Primero que nada, pues tenemos que mencionar que el efectivo, como dice el viejo refrán, es el rey. El efectivo, la parte vital de la empresa, es el ingrediente principal en cualquier modelo de evaluación financiera. ¿Por qué? Porque siempre evaluamos cuál es nuestro efectivo, cuál es nuestra capacidad de, de, de pago, la solvencia, ¿verdad? Ya sea que el analista desee evaluar una inversión que la empresa está considerando o evaluar la empresa misma. El cálculo del flujo de efectivo es el meollo en el proceso de evaluación. En este capítulo se trata de explicar de dónde provienen los números del flujo de efectivo que se usan en las evaluaciones. Podemos decir que el primer elemento que determina o se conoce como fuente de efectivo es la depreciación. Es una fuente de efectivo para las empresas. Como es bien sabido, es un gasto periódico no desembolsable que permite a los inversionistas recuperar la inversión en activos fijos para que, llegado el momento de su vida útil, pueda con ese recurso renovar sus activos totalmente ya depreciados. Ese efectivo generado por la depreciación tiene un fin, el cual muchas veces los tomadores de decisiones lo pasan por alto, ¿no? En tiempos pasados, cuando el sistema de administración tributaria era menos eh, exigente, menos pues sofisticado en el control de el manejo de recursos por parte de las empresas, pues ese gasto por depreciación o esa depreciación era utilizada por los dueños de empresa para cambiar autos, ¿no? Tener autos eh, que salían de la misma empresa y que no formaban parte de las utilidades. Ahora no, ahora necesitan comprobar más el origen o el destino de los automóviles y no pueden ponerse a nombre de la empresa automóviles de lujo, ¿verdad? A menos que sea una empresa que gaste en sus ejecutivos, pero pues eso ya depende de cada institución. Antes era una acción o una actividad generalizada. Sabemos nosotros que existen varios métodos aceptados por la autoridad fiscal en nuestro país. El método de línea recta, que es el que se usa dividiendo el monto del, del valor del activo entre el número de años permitidos por el fisco para depreciarlo. Si son 5 años, pues dividimos el monto del valor del activo entre 5 y es la depreciación anual, ¿no? Se divide entre sí. Por unidades de producción, pues, si ustedes recuerdan, dependiendo del número de unidades
que una máquina, en este caso, produzca, pues es la vida útil de la misma. Pueden ser 1 millón de piezas, 500,000 piezas, dependiendo de la máquina, dependiendo del tipo de activo, pues el fisco también determina el número de unidades de producción para poder depreciar totalmente un activo. O los saldos decrecientes, que es otro método que se utiliza, utilizando un método donde podamos nosotros ir reduciendo el valor del activo en libros de una cantidad mayor. Pensemos en un automóvil de 500,000 pesos, pues a lo mejor el primer año se deprecia 100, el segundo 80 y así sucesivamente hasta completar los 500,000, ¿verdad? 100, 80, 60, 40, 20 y vamos, tantos años al final van a ser de 20,000 tal vez para completar los 500,000 del valor de un activo. Bueno, hay muchas otras fuentes de efectivo. La que aquí menciono, pues es la depreciación. Pero cuando veamos ahorita cuáles son los flujos de efectivo y de dónde provienen, nos van a quedar más claro en todos los demás casos. Los flujos de efectivo de la empresa se dividen en 3 grupos. Los flujos de operación, directamente relacionados con la producción y la venta de bienes y servicios. Flujos de operación. Los flujos de inversión, que están relacionados con la compra y venta de activos fijos y con las inversiones patrimoniales en otras empresas. ¿Sí? Y por último, los flujos de financiamiento, los que se generan en las transacciones de financiamiento con deuda y capital. Incluyen contraer y reembolsar deudas, la entrada de efectivo por la venta de acciones y las salidas de efectivo para pagar dividendos en efectivo o volver a comprar acciones. Creo que están muy claras las 3 fuentes de efectivo, ¿no? Que son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. El estado de flujo de efectivo resume las entradas y salidas de efectivo durante un periodo de tiempo específico. En esta tabla que tenemos aquí en la diapositiva, encontramos las entradas, llamadas fuentes, y las salidas, que se conocen como usos, ¿verdad? Los de las entradas están del lado izquierdo y son, por ejemplo, una disminución de cualquier activo. ¿Por qué es una entrada de efectivo? Bueno, pues porque cuando los activos disminuyen es porque se venden, ¿no? ¿Cuáles son los activos? Pues tenemos las cuentas por cobrar, tenemos los inventarios, tenemos los mismos activos fijos, ¿verdad? Disminución de cualquier activo es una entrada. Por otro lado, un aumento de cualquier activo, pues es una salida, ¿verdad? Aumentan las cuentas por cobrar, eso significa que hay salidas de efectivo. Aumentan los inventarios, igual salidas de efectivo. Por otro lado, el aumento de cualquier pasivo es una entrada y una disminución de cualquier pasivo es una salida. Un aumento de un pasivo es cuando se incrementan las cuentas por pagar. ¿Sí? Recibimos mercancía y esa mercancía pues no la hemos pagado, pero ya es una entrada de efectivo para nosotros. En cambio, la disminución de cualquier pasivo se convierte en una salida, ¿verdad? Pagamos las cuentas por pagar. La utilidad neta después de impuestos, obviamente que es una entrada, y la pérdida, pues es una salida. La depreciación y otros gastos no realizados en efectivo, sí, también es una entrada. La depreciación es una entrada de efectivo. Y los dividendos pagados son una salida. La venta de acciones es una entrada de efectivo y la readquisición de acciones, pues es una salida, ¿verdad?
creo que están claras las dos eh, eh, partes del estado de flujo de efectivo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Yes. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Para la elaboración del estado de flujo de efectivo. Para elaborar el estado de flujo de efectivo se usan los datos del estado de pérdidas y ganancias del periodo, o bien llamado estado de resultados, junto con los balances generales de inicio y fin de periodo. Es decir, para el 2025, pues se dio a utilizar el de 2024 y el del 2025. Para calcular el 2026, vamos a esperar a que termine el de 2026 y utilizamos el 2025. Todas las entradas, claro, esto se puede hacer no anual, sino podemos hacerlo de manera mensual, ¿no? El de inicio de periodo, por eso dice inicio de periodo y fin de periodo. Y el estado de resultados también de cada mes. Todas las entradas de efectivo, así como la utilidad neta después de impuestos y la depreciación, se tratan como valores positivos. Todas las salidas de efectivo, cualquier pérdida y los dividendos pagados se tratan como valores negativos. Los rubros de cada categoría, es decir, operativos de inversión y financiamiento, se suman y los tres totales se suman a la vez para obtener el aumento o la disminución netos de efectivo y valores negociables del periodo. Como verificación, este valor debe coincidir con el cambio real de efectivo y valores negociables del año, que se obtiene de los balances generales de principio y fin de periodo. No olvidemos esta pequeña tabla, la tabla 4.3, que nos va a ayudar a identificar si es con signo más, si es una entrada, o con signo menos, si fuera una salida. En el ejemplo que tenemos aquí, en la tabla 4.6 está el desarrollo del flujo de efectivo de la empresa, ¿verdad? Al 31 de diciembre del 2012. Bueno, ¿de dónde sale este flujo de efectivo? Este estado de flujo de efectivo, pues viene de la información que tenemos en el estado de resultados, que es la tabla 4.4, y del balance general para dos periodos, 2011 y 2012, al 31 de diciembre. Su determinación no es más complicada que la que no podemos ver aquí en el ejemplo. Tenemos un formato ya elaborado y en la parte de arriba dice flujo de efectivo de actividades operativas, que es el flujo de operación, ¿verdad? Luego abajo viene el flujo de efectivo de actividades de inversión, el flujo de inversión. Y por último, el flujo de efectivo de actividades de financiamiento. Estos tres resultados los vamos a sumar de manera algebraica y vamos a obtener el aumento o disminución del flujo del efectivo y de los valores negociables, que es la parte final de este estado de flujo de efectivo. ¿De dónde provienen? Bueno, pues primero que nada dice aquí, como les digo, es una forma de eh, un modelo ya hecho. No me gusta decirle machote porque pues no es así, es un modelo preestablecido. Así como tenemos el balance general, ¿verdad? O el estado de resultados, sabemos que es ventas menos costo de ventas, menos gastos operativos, ya sabemos cómo se estructura. En el balance tenemos los activos de corto plazo, que son el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar, inventarios, y luego los activos fijos, que son terrenos, edificios, maquinaria, y luego depreciación. Ese ya es un formato, ¿verdad? Convencional. Y luego en el segundo, pasivos y patrimonio de los accionistas, y ya vamos completando el estado de situación financiera. Bueno, ¿cómo iniciamos el estado de flujo de efectivo? Dice aquí utilidad neta después de impuestos. ¿En dónde encontramos la utilidad neta? Pues en el estado de resultados, ¿no?
La utilidad neta después de impuestos la tenemos aquí, ¿sí? Es 180. Bueno, pues lo trasladamos al estado de flujo de efectivo, 180. Depreciación, 100. ¿En dónde encontramos el gasto por depreciación? Pues en el estado de resultados. Gasto por depreciación, 100. Y lo escribimos aquí. Disminución de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, ¿en dónde aparecen? En el balance general. De 500 pasaron a 400, es decir, hubo una disminución de 100. Y si disminuyen las cuentas por cobrar es porque entró efectivo, por lo tanto son 100. Disminución de los inventarios. Si fue una disminución, es que entró efectivo. Los inventarios pasaron de 900 a 600. Hubo una disminución de 300, que eso es lo que aparece aquí en el renglón de disminución de inventarios. Aumento de las cuentas por pagar, 200. Quiere decir que las cuentas por pagar que aparecen en el balance general pasaron de 500 a 700. Hubo un aumento, por lo tanto, pues es una entrada. Disminución de las deudas acumuladas es de 100. Vienen aquí las deudas acumuladas también en el balance general. Deudas acumuladas de 200 disminuyeron a 100. Quiere decir que es una salida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se pagaron. Bueno, sumamos estos renglones y obtenemos que el efectivo proveniente de actividades operativas es igual a 780. El segundo rubro, flujo de efectivo de actividades de inversión, pues tenemos aumento de los activos fijos brutos, 300. ¿En dónde encontramos los activos fijos brutos? Pues en el balance, ¿verdad? Tenemos total activos fijos netos, total de activos fijos brutos. Aquí está. Pasa de 2.200 a 2.500. Fue un aumento. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí una disminución, ¿verdad? Se compraron. Viene cambio en las inversiones patrimoniales, no hubo cambio, es cero, se mantiene igual o no hay inversiones patrimoniales. El resultado, pues, del flujo de efectivo de actividades de inversión son menos 300, ¿sí? 780 menos 300, vamos a restarlos más adelante. Por último, viene el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento. Disminución de los documentos por pagar, 100, dice aquí documentos por pagar, de 700 disminuye a 600, es una salida, ¿verdad? Porque se pagaron. Luego viene aumento de la deuda a largo plazo, entró efectivo o entró recurso. La deuda a largo plazo pasa de 400 a 600, es decir, hubo un aumento de 200. Cambios en el patrimonio de los accionistas es de cero. El patrimonio de los accionistas está aquí abajo. Dice, es de 120 en el 2011 y de 120 en el 2012, por lo tanto el cambio es cero. Por último vienen los dividendos pagados. Aquí es donde nos vamos a tener un poquito de duda de dónde aparecen los dividendos pagados, porque pues no aparecen en ninguna parte. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros pues es calcularlos, ¿sí? La diferencia o el cambio en las ganancias retenidas. ¿En dónde vienen las ganancias retenidas? Aquí tenemos abajo las ganancias retenidas. Es que no me deja Ganancias retenidas pasa de 500 a 600 aquí abajo. Más que lo muevo y me aparece esta cuestión. Acá abajo dice en el penúltimo renglón, ganancias retenidas 500 para el 2011, 600 para el 2012.
La diferencia entre esas dos, pues es 100, ¿verdad? Pero el resultado que yo busco es un 80, no un 100. ¿De dónde sale el 80? Bueno, pues para obtener el monto de dividendos pagados, que es este que está aquí, voy a restar esta cantidad, es decir, los 100, a la utilidad neta después de impuestos y que aparece en el estado de resultados. ¿Cuánto es? 180. 180 menos 100, 80, que es el dato que tenemos aquí de dividendos pagados. Bien, ahora restamos de el flujo de efectivo de actividad de financiamiento menos 100 más 200 menos 80 es igual a 20. Bueno, pues entonces yo ya puedo sumar algebraicamente, ¿sí? El efectivo proveniente de actividades operativas, 780. Voy a usar la calculadora. 780 mm, menos 300, tengo 480, más 20, obtengo el resultado de 500, que dice, el aumento neto del efectivo y los valores negociables es de 500. ¿Sí? Bueno, como verificación, este valor debe coincidir con el cambio real de efectivo y valores negociables del año, que se obtiene de los balances generales de principio y fin de año, con el cambio real de efectivo y valores negociables. Vamos a ver, efectivo y valores negociables son 500 y 1000. La diferencia entre 500 y 1000, pues es 500, que es el resultado que tenemos en nuestro estado de flujo de efectivo. Esa es una manera de comprobar que llegamos a un resultado correcto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? No vamos a tener tiempo de ver el análisis del proceso de planeación, pero sí mm, ustedes den la oportunidad de ver el flujo de efectivo operativo, como lo tengo yo aquí en el ejemplo, que proviene también de los datos del, de los balances y el estado de resultados que tengo aquí, y van a ustedes a encontrar cómo obtener el flujo de efectivo operativo, ¿sí? Que son datos o información que se requiere para la toma de decisiones, el flujo de efectivo libre, ¿verdad? Que nos permite, pues, tomar decisiones y que nos ayuda mucho para poder eh, hacer una buena planeación financiera. Nada más voy a leer la parte de la interpretación del estado de flujo de efectivo. Dice, el estado de flujo de efectivo permite al gerente financiero y a otras partes implicadas analizar el flujo de efectivo de la empresa. El gerente debe prestar mucha atención tanto a las categorías principales del flujo de efectivo como a los rubros individuales de entrada y salida de efectivo, para determinar si ha ocurrido algún suceso contrario a las políticas financieras de la empresa. Además, el estado se puede usar para evaluar el progreso hacia las metas proyectadas o para aislar ineficiencias. El gerente financiero también puede elaborar un estado de flujo de efectivo a partir de estados financieros proyectados para determinar si las acciones planeadas son deseables a la luz de los flujos de efectivo resultantes. El estado de flujo de efectivo no nada más se puede hacer, como lo hicimos en este momento, con datos históricos o información ya recabada. Quiere decir que también podemos calcular el flujo de efectivo proyectado. ¿Cómo? Bueno, pues porque nosotros cuando vayamos a ver eh, los, el presupuesto de capital en las inversiones de activos fijos, debemos desarrollar un estado de resultados. Y ese estado de resultados es proyectado.
porque no vamos a producir nada sin antes hacer una evaluación del proyecto que se pretende. Por lo que se proyectan flujos, estados de resultados a futuro. Igualmente, balance general a futuro. Y una vez que se tienen esos datos proyectados, pues se calcula un estado de flujo de efectivo proyectado, que también nos es útil para saber si se están o se van a alcanzar los objetivos planteados desde el inicio, ¿no? Muchas empresas adolecen de un departamento de contabilidad o un departamento de análisis financiero que les permita determinar el flujo de efectivo. Como vemos, no es una forma muy complicada de hacerlo. El detalle está aquí en el registro de las actividades, como dice bien el autor, ¿no? Dice, el gerente debe prestar mucha atención tanto a las categorías principales del flujo de efectivo como a los rubros individuales de entrada y salidas de efectivo, para determinar si ha ocurrido algún suceso contrario a las políticas financieras de la compañía. ¿Qué es lo que realmente entró? Y si lo que entró es producto de las políticas llevadas a cabo por la empresa, o bien lo que salió también forma parte de lo preestablecido y que no de repente sabe decir, bueno, ¿y qué pasó con la venta de ese activo? ¿A dónde fue a dar el dinero de la venta de un activo usado y que ya no lo teníamos trabajando? Bueno, pues ahí hay fugas de efectivo que deben de ser contenidas. Para finalizar, vamos a leer el proceso de planeación financiera, que es a lo que nos compete también este capítulo, y nos dice que esta es un aspecto importante de las operaciones de la empresa porque brinda rutas que guían, coordinan y controlan las acciones de la empresa para lograr sus objetivos. Dos aspectos clave de proceso de planeación financiera son la planeación de efectivo y la planeación de utilidades. La planeación de efectivo implica la elaboración del presupuesto de caja de la empresa. La planeación de utilidades implica la elaboración de estados pro forma. Tanto el presupuesto de caja como los estados pro forma son útiles para la planeación financiera interna. Además, los prestamistas existentes y potenciales siempre los exigen. Yo les hablaba hace un momento que es muy importante para los proyectos de inversión desarrollar flujos de efectivo, estados de resultados y balance general proyectados, con el fin de realizar una planeación financiera más eficiente o con una probabilidad de éxito mayor. Recuerden que el éxito en una planeación financiera no radica en que siempre va a haber ganancias. Si la planeación financiera es buena y resulta que va a haber pérdidas, pues ya no se arranca con ese proyecto y no se es obstinado en continuarlo, ¿no? Si ya vimos, se hizo una planeación y se determinó que no es un proyecto rentable, pues hasta ahí terminar, ¿verdad? Y no poner en riesgo el capital de la empresa o de los socios. El proceso de planeación financiera inicia con los planes financieros a largo plazo estratégicos. Estos, a la vez, dirigen la formulación de los planes y presupuestos a corto plazo u operativos. Por lo general, los planes y presupuestos a corto plazo implementan los objetivos estratégicos a largo plazo de la compañía. Los planes financieros a largo plazo estratégicos establecen las acciones financieras planeadas de una empresa y el efecto anticipado de esas acciones durante periodos que van de 2 a 10 años. Los planes financieros a corto plazo, pues son acciones que se toman o que se llevan a cabo de una manera tal que cubre periodos de tiempo entre 1 y 2 años. Claro, dependiendo del tamaño de la empresa. No es lo mismo una planeación para una empresa como Ternium para o para una empresa como HEB, ¿verdad? La primera, pues su corto y largo plazo son muy distintos al corto y largo plazo
de una empresa eh, comercial como H&B, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta muchos aspectos relacionados con el tamaño de los activos de la empresa. Las entradas clave incluyen el pronóstico de ventas y varias formas de datos operativos y financieros. Las salidas clave incluyen varios presupuestos operativos, el presupuesto de caja y los estados financieros profundos. Aquí tenemos un diagrama de la planeación financiera a corto plazo, ¿verdad? Tiene el pronóstico de ventas, los planes de producción, el estado de resultados pro forma, el balance general pro forma, que proviene de un balance general del periodo inicial o del periodo actual. De ahí vienen el plan de financiamiento a largo plazo, el presupuesto de caja, el plan de desembolso en activos fijos. Si esto es conveniente, bueno, pues se le da salida al proyecto. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Me quedo yo con la idea de que vimos con detalle la elaboración del estado de flujo de efectivo. Revísenlo en su casa, en su hogar, con tranquilidad vean cómo se elabora. Aquí viene muy detallado con la diapositiva. Y pues en el video vimos cómo o de dónde se proviene o provienen los datos que usamos. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta y si no, pues los veo la próxima semana. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.